¿Cuán frágil puede ser nuestra democracia? Con baja participación ciudadana, con partidos políticos débiles, con problemas de desigualdad, de crisis, pobreza. Eso afecta a nuestra democracia ciertamente. Pero en esta oportunidad vamos a analizar un aspecto muy importante también que fortalece o debilita la democracia si es que no se toma en consideración: el Estado y el equilibrio de poderes. Los invito a que reflexionen con nosotros sobre este tema con nuestro invitado, nuestro periodista invitado, Miguel Yacolca, en tu espacio Punto de Vista TD. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a conversar sobre el Estado y el equilibrio de poderes, ¿no? Cuando revisaba el tema, recuerdo que revisaba el tema con bastante atención, me di cuenta de algo, ¿no? Que cuando hablamos nosotros de equilibrio de poderes es un modelo de democracia, es una forma de concebir la democracia. Hay otras maneras distintas también, ¿no? Pero en el caso de esta zona del charco, en el caso de nuestro, en el país, ¿nosotros preservamos la democracia exclusivamente manteniendo ese equilibrio de poderes? ¿Crees que es la razón principal por la cual la democracia podría funcionar más o menos bien en nuestro país? ¿O hay otros factores distintos? ¿Qué piensas? Sí, a ver, cuando hablamos de equilibrio de poderes, en esencia estamos hablando de la gobernabilidad que se necesita para la conducción de un país. Ujú. Y sin duda tiene que ver pues con la democracia, ¿no? Porque, digamos, en el concepto de que la democracia es la participación del pueblo y la participación de todos en la toma de decisiones, pero como todos no podemos decidir, lo hacemos de manera representativa, ¿no? Elegimos autoridades que nos representan y que toman decisiones por nosotros. Y para evitar que estas autoridades, estas personas que van a tomar decisiones por nosotros, caigan en el autoritarismo, es que nuestro modelo constitucional plantea un equilibrio de poderes, básicamente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. También tenemos otros poderes, pero no son de la misma categoría política en que son el poder ejecutivo y el legislativo. El Poder Judicial, por ejemplo, es un órgano que no tiene que ver con elecciones políticas, digamos que en la forma electoral como las conocemos, pero sin duda hay decisiones políticas dentro de la designación del representante del Poder Judicial. También lo hay dentro de las Fuerzas Armadas, pero recuerda que las Fuerzas Armadas, que es otro poder del Estado, están sujetas en todo momento a las decisiones del presidente constitucional. Y bueno, digamos que estos son los cuatro poderes más importantes, ¿no? Ya podríamos hablar también de los poderes fácticos, ¿no? De los medios Claro. de comunicación o de las empresas, pero hablando de los dos poderes políticos más importantes, el equilibrio de poderes pasa porque uno no pueda avasallar al otro, ¿no? Que pueda existir un mecanismo de convivencia y de reglas que los permitan pues entrar en un equilibrio. Sin duda en el Perú estamos pasando un momento bastante complicado, ¿no? Oye, espérame un segundito que creo que estoy con mi micrófono muy alejado. Ahora sí, ¿estoy mejor? Mejor, ¿Está? sí, 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 está sí, mejor. sí, Sí. El mucho micrófono mejor. estaba alejado, pero felizmente sí tiene buen ambiental. Te decía, el problema pasa porque hemos entrado a una inestabilidad política bastante fuerte en los últimos años, a partir de un principio que tal vez si lo explicamos en términos de relación familiar, lo podemos entender. Mm. En todas las familias, en todas las casas hay reglas, sobre todo cuando hay los padres que quieren formar a los hijos y los hijos están pequeños, ¿no? Entonces se forman reglas, pero o sea, se llegan a consensos o los padres plantean reglas, pero cuando los hijos crecen, digamos, son adolescentes, jóvenes, tienden un tanto a cuestionar estas reglas. El problema está en que si rompen las reglas, va a deteriorarse rápidamente la relación familiar. Y posiblemente entren en una crisis donde tengan que tomar otro tipo de medidas y otro tipo de decisiones para poder nuevamente vivir sanamente, vivir como familia. Eh, en el Estado peruano, tenemos reglas que desgraciadamente en los últimos años se han roto con facilidad. Digamos que las reglas están hechas para, son límites que uno no debería cruzar.
porque cuando cruzamos estas reglas, cuando tomamos las reglas y las llevamos al límite, vamos a entrar a procesos de inestabilidad del cual posiblemente no podamos salir. Esto lo hemos visto en el 2016, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski pues, tuvo que renunciar a partir de una presión por parte del Poder Legislativo, y él, viéndose arrinconado como ejecutivo, no pudo manejarlo y tuvo que renunciar. Pero luego vino el señor Vizcarra y disolvió un Congreso y también llevó la regla al máximo, ¿no? Y luego vino otro Congreso y lo retiró a él de la presidencia. Entonces, el equilibrio de poderes está funcionando, pero está funcionando al límite. Mm. Y eso nos ha llevado a un proceso de inestabilidad del cual todavía no salimos. Ahora, dentro de nuestro modelo democrático es un modelo representativo, ¿no? Que obviamente me estoy refiriendo al poder ejecutivo y al poder legislativo, ¿no? Votamos para que alguien nos represente en la conducción, bien haciendo leyes o bien conduciendo el presupuesto y la ejecución del recurso público, el erario público en el ejecutivo. Pero si la vez pasada que conversábamos sobre este asunto de la formación de los cuadros técnicos de los partidos, que tiene que ver con la representatividad, ¿no? Los partidos de alguna manera representan el clamor o el sentir de la población. Eso está en crisis. Ergo, por lo tanto, el elegir ahora a un presidente o a los congresistas, obviamente está en crisis también. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya no es un caldo de cultivo, Miguel, para esta narrativa de refundación del país, de reformularlo todo por el todo. ¿No crees que ya se está dando el caldo de cultivo para que esa narrativa cale fondo en la gente? Sin lugar a dudas, ¿no? Y el haber llevado la norma, digamos, al máximo, al límite, nos pone nuevamente en ese contexto donde mucha gente va a decir, bueno, como ya se han roto las reglas o ya se las ha forzado demasiado, tenemos que replantear un nuevo juego de reglas, y eso termina calando sobre mayor número de pobladores. Y es probable que estemos yendo a un proceso constitucional, pese a que hay rechazo, resistencia de varios sectores importantes. Si Mm, una cosa es mejor que la otra en este espacio de análisis, no deberíamos entrar a juicios de valor, claro, pero lo cierto es que hay un momento de tensión bastante fuerte, y que lo más probable es que estemos ingresando a este túnel, que es un túnel complicado, no es oscuro, porque digamos que la promesa siempre es estar mejor, pero no sabemos exactamente cuál no va a ser este nuevo contexto, ¿no? Y mm, si después de un proceso, por ejemplo, de una asamblea constituyente donde se plantea un nuevo juego de reglas, la población lo va a aceptar, porque ahí está el modelo chileno, está bastante claro, ¿no? Se hizo una nueva constitución, se propuso en un referéndum y la población simplemente no lo aceptó. claro, Entonces, claro. sí es un contexto complejo. Sí, el hecho de entrar, bueno, somos también sociedades muy diferentes, ¿no? Tengo la impresión que la sociedad chilena, después de Pinochet, o con Pinochet probablemente, han tendido a tener una conducta ciudadana un poco más desarrollada que la nuestra, creo yo. No sé si es un sesgo mío, pero en el caso nuestro es Macondo el Perú, ¿no? Cuando yo reviso nuestra patria, ¿no? Es Macondo, ¿no? Es rarísimo. Volviendo al tema. Entonces, si estamos en una situación donde la representatividad está en crisis y justo es la manera en la cual se establecen los poderes y el equilibrio de ellos, y ahora yo te saco, tú me sacas, ahora yo te vuelvo a sacar y tú vuelves a sacar, ¿no? Es gracioso cómo funciona así ahora. Ese llamado equilibrio de poderes, refundar el país se hace a través de una nueva constitución, probablemente. Pero allá aparece la figura de los caudillos, ¿no? Del caudillaje, como el caudillismo, que es muy, muy inherente a nuestra sociedad, a nuestra clase política, puede mantener equilibrio de poderes. O sea, ¿es opuesto el caudillismo con el equilibrio de poderes en la democracia? ¿Qué piensas ahí? Yo pienso que el tema con el caudillismo, con los líderes, Mm, es que termina siendo digamos, parte de la realidad, ¿no? ya, No es lo que quisiéramos. Yo creo que cuando uno piensa en la democracia y cuando piensa en la responsabilidad de los ciudadanos y en la participación de todos, lo que menos quisiera es caudillos, y quisiera una población participativa que tome decisiones y que, digamos, todos tengamos el mismo nivel de participación, de interés, de entusiasmo.
Pero la realidad nos dice que no es así, que los seres humanos, tal vez por nuestra propia condición humana, necesitamos cabezas, representantes, gente a quien seguir, ¿no? Ya sea por un modelo aspiracional, ya sea por simpatía o por lo que fuera, o por protección, ¿no? Necesitamos un modelo, necesitamos alguien a quien seguir. Y ahí viene pues lo complejo de esta convivencia, ¿no? Otro aspecto que se me estaba olvidando en esta explicación del equilibrio de poderes y de la dificultad que se nos hace hoy día vivir en sociedad, también tiene que ver con que los modelos que hoy nosotros convivimos están siendo, o sea, el contexto en el que fueron creados no es el mismo contexto en el que vivimos hoy. Hoy día vivimos con personas sumamente informadas, con mayores acceso a información, a tener datos, no necesariamente más reflexiva, capaz con menos capacidad de análisis de la que se tenía en generaciones pasadas, ¿no? Al menos Marco Aurelio de Negri siempre lo decía y yo creo que estoy bastante de acuerdo con ello. Tenemos más acceso a información, pero menos capacidad reflexiva y menos capacidad de análisis. Y somos una población numerosa en comparación a cuando se crearon estos modelos. Hoy día estamos hablando pues de millones de habitantes en una extensión donde cuando se crearon estos modelos pues solamente eran miles, si Mm, quieres cientos de miles, no millones. Entonces la convivencia se hace muchísimo más complicada, la expresión de necesidades también. Y además vivimos un contexto de un modelo económico, que eso ya no está en discusión, ha generado serias desigualdades en la sociedad. Hay gente que tiene muchas necesidades y que prende el televisor y ve que otro grupo de personas no la pasa mal. claro. Por el contrario, la pasa muy bien. Entonces, eso genera una serie de emociones que antes no existía. Digamos que antes la gente para saber qué pasaba tenía que salir a la calle, leer el periódico de la esquina, interrelacionarse con las personas. Hoy para que yo sepa qué es lo que sucede en el mundo, lo hago desde mi casa. No tengo ningún problema en aislarme, pero también me entero de las cosas sin esta interrelación y sin duda eso me genera una serie de emociones, ¿no? Mm, Entonces, volviendo a nuestro tema principal, el equilibrio de poderes, que es tan importante para una sana convivencia social, como bien lo ha señalado, el problema está en los cimientos, en la sociedad misma, en la carencia de líderes o en la irresponsabilidad que tienen muchos líderes cuando asumen su responsabilidad, ¿no? Cuando asumen sus cargos, cuando se asumen autoridades, no se comportan no están pensando, no están aplicando el principio básico de la política, que es el bien común y el trabajar para todos. ciertamente, ciertamente. Vamos a dar paso a nuestra publicidad. Listo. Regresamos entonces con esta conversación sobre el Estado y equilibrio de poderes. Otro de los poderes que no es formalmente atribuido al Estado son los poderes fácticos, ¿no? El poder de la iglesia, el poder del empresariado, el poder de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo estos, por mencionar estos tres actores, y las Fuerzas Armadas también, no son representativas, pero son un poder también? ¿Cómo estos tres poderes pueden jugar en pared con una democracia tan débil? ¿Cómo pueden o afectarla o reforzarla? Estos poderes fácticos que dan soporte o pueden destruir las democracias. ¿Qué piensas? Yo creo que en este contexto, en el contexto que vivimos hoy, el poder más importante lo tiene el empresariado, ¿no? Mm, El capital, el capitalismo ya digamos, como sistema, pero el capital. Eh, Hay otro elemento ahí que no se mezcla mucho con el capital, y nuevamente, acá esto es una opinión personal, que coincide también, o en todo caso sigo la opinión de muchas personas que están en esta misma línea, en la de la iglesia que tiene un nivel de autonomía, pero que ha perdido poder en los últimos años, ¿no? En los últimos años ya no tiene ese nivel digamos, unanimidad que tenía hasta hace algunas décadas, ¿no? claro, Ha perdido espacio, y sobre todo la Iglesia Católica, y se han abierto otras comunidades evangélicas, que también tienen participación política, que incluso tienen candidatos de manera abierta, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los israelitas, que tienen hasta una agrupación política sumamente clara y definida, que es el el FREPAP. FREPAP, claro, el FREPAP. Entonces, digamos, la iglesia, la religión, tiene participación política, pero ha perdido
digamos, su misma participación en comparación a antaño, ¿no? Y yo decía que el poder más importante radica en el empresariado, porque los medios de comunicación, los periodistas, no tienen un nivel de autonomía como ellos quisieran, porque dependen precisamente de los dueños de los medios de comunicación, que muchas veces son parte de capitales que tienen mayor poder en grandes empresas. Podríamos plantearlo de alguna manera. Una empresa que produce cualquier producto, X producto, Ujú. también suele tener hoy por hoy participación en medios de comunicación, participación en cuanto a capital. Entonces, los dueños de los medios van a, de una u otra manera, tratar de interferir en las decisiones, en lo que se comunica y digamos que, o sea, hay un poder que está por encima del poder mismo de los medios de comunicación. Eh, en medio de eso hay varias cosas por analizar y por observar. Eh, por ejemplo, es que si bien es cierto que los periodistas digamos, obedecen digamos, son parte de una empresa que tiene una línea política y los periodistas pueden quedarse o no en los medios de comunicación que los contratan, pero hay que tener en cuenta que hay muy pocos medios de comunicación que tienen el poder como para sostener periodistas, digamos, bien remunerados. Entonces, pero también hay otro elemento, ¿no? Que la comunicación tiene que ver con la simpatía y con la cercanía que tenga el comunicador hacia la población o hacia sus seguidores. Ujú. Entonces, como diría Bailey, ellos también, Jaime Bailey, ellos también tratan de cuidar su propio capital. ¿No? Recuerdo mucho a un Jaime Bailey diciéndole a Baruch Easter, usted tiene su circo, usted tiene su carpa, y yo también tengo la mía. ¿No? Entonces usted tiene su nivel de poder, pero yo también tengo el mío. Entonces, y me puedo llevar mi carpa a cualquier otra parte, ¿no? Me puedo ir a otro canal, le decía, ¿no? Entonces, eso también se ve, o sea, si bien es cierto que los medios de comunicación y los dueños de los medios tienen un nivel de poder y quisieran ser completamente autónomos y tener todo el control, no lo van a tener, porque los comunicadores también tienen un nivel y una cuota de repartición, digamos, en este espacio. Sin embargo, esa explicación que acabas de hacer con tanta claridad se da entre privados, ¿no? El comunicador que trabaja para un poder, para un empresario, etcétera, etcétera. Pero el equilibrio de poderes en el Estado se establece a través de las reglas, de las leyes, ¿no? Del que puedo o no puedo hacer según la Constitución, etcétera, etcétera. Pero entre privados, a veces es la negociación o la capacidad de negociar con el otro, ¿no? Más allá de O el las interés. o el interés, exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo el ciudadano de a pie puede pedirle equilibrio de poderes al Estado? A través de su voto, a través de la participación ciudadana, ¿no? Y presiones y mecanismos de control. Pero ¿cómo va el ciudadano de a pie va a interferir o a intervenir en el equilibrio de poderes propuesto entre privados? Porque un empresario va a decir, ¿y tú qué me pides a mí? Tú circula, ¿no? Yo estoy hablando con mi periodista, con mi comunicador, ¿no? Pero eso va a impactar en mi vida, en cómo se transmite la noticia y todo eso. ¿Qué opciones tenemos ahí, Miguel? Pocas, es complicado, porque los seres humanos también somos seres de costumbres, ¿no? Alguien diría, por ejemplo, mira, esto, si tú estás en desacuerdo con el canal de televisión que estás viendo, entonces cambia de canal y mira otro. Y te vas a otro canal y si lo analizas, su programación es muy parecida. Sí, Hablo de los medios tradicionales, ¿no? Los claro. medios grandes, no los medios alternativos, porque ahí sí hay un parteagua, ¿no? El Internet, las redes han permitido la mayor participación de personas, pero también en números de audiencias la diferencia todavía es sustantiva. Las audiencias mayores están en los grandes medios de comunicación y estos grandes medios de comunicación hegemonizan, tienen un poder sobre los contenidos que emiten. Y siendo los seres humanos seres de costumbres, de hábitos, que llegan a su casa y prenden el televisor y casi siempre miran el mismo canal, pase, lo que en televisión se llama, hay una antena caliente, entonces como que los seres humanos, los ciudadanos, estamos como que enjaulados en una jaula que nosotros mismos hemos construido, ¿no? La jaula de la costumbre. Ahí tenemos un poder, sí, el de romper esta jaula y de
romper esas costumbres. Y yo creo que ahí las nuevas generaciones y los jóvenes están en una participación diferente, pero todavía pues hay varias generaciones por delante, ¿no? Que todavía vamos o van a estar sujetas a lo que le plantean los medios de comunicación. Y para terminar esta idea, Ujú. eh, si ha habido un avance dentro de los medios de comunicación últimamente, es precisamente sobre el conocimiento de sus audiencias. Es la investigación que hacen para saber qué quiere ver la gente, qué quiere escuchar y cómo se lo dice. Y en función a eso, a este conocimiento, a esta información que adquieren los medios, es que hacen su parrilla de programas y le dan más de lo que más quieren consumir. Eh, José Pablo Feynman, falleció en diciembre del año pasado, un investigador muy importante de la comunicación en Argentina y en América Latina, tiene un libro genial que se llama Filosofía Política del Poder Mediático. Él decía que los seres humanos creemos que somos seres pensantes, pero en verdad somos seres pensados. Hay alguien que piensa por nosotros y lo que nosotros hacemos es repetir eso de ese alguien que piensa por nosotros. Entonces, cuando subimos a un taxi y el taxista nos da su opinión sobre la política y él defiende que es autónoma su opinión, si uno lo mira con un poco de frialdad, se va a dar cuenta que la opinión del taxista lo más probable es que la misma de la radio que él siempre escucha. Entonces, hay alguien que está construyendo un pensamiento, un sentido común, y el ciudadano común y corriente tiende, no es una regla, pero casi siempre sucede por nuestra naturaleza de seguir las costumbres, Ujú. tiende a repetir esto que viene escuchando. Hemos estado en Punto de Vista TD. Gracias, Miguel, por este programa y nos vemos en otro episodio. Dale, dale. Gracias. Gracias.